Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saluda atentamente aquí desde FeTV, el canal de la misericordia. Tenemos hoy un tema sumamente interesante, pero antes de continuar quisiera presentar al invitado del día de hoy, que es Esteban Francisco Cárdenas. ¿Cómo está Esteban? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, también gracias al público que nos sintoniza. Y bueno, estoy pues contento de poder estar aquí. Ojalá pues que el tema que vayamos a traerle el día de hoy sea de su interés y que sobre todo lo ayude a poder reflexionar, ¿no? Que es el objetivo de todo esto. Bueno, definitivamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy, reviste de importancia, aunque puede ser que no sea muy popular. Pero antes de entrar en materia, como ustedes saben, siempre hago una pequeña introducción donde le solicitamos el apoyo para este medio de comunicación que tanto bien hace a nuestro país. FeTV, el canal de la misericordia, como ustedes saben, es el canal de la iglesia y no tiene fines de lucro. Para poder que la programación que tanto beneficia a nuestra población pueda seguir adelante, requiere de su apoyo. Como siempre decimos, recuerde que el Evangelio es gratis. El Señor dijo, lo recibieron gratis, denlo gratis. Sin embargo, los medios para que el Evangelio llegue a los demás tienen costos. Y este es el ejemplo de FeTV. Necesita pagar una planilla, mantener los equipos, comprar nuevos equipos, pagar los servicios públicos, el mantenimiento y tantos otros gastos que son tan importantes para que la operación continúe. FeTV no tiene fines de lucro, por lo tanto todo lo que recibimos de ustedes tiene el interés de sostener y mejorar la calidad de lo que hacemos. Y para que ustedes sepan, la planilla de FeTV no es muy grande, es muy pequeña. Mucho del trabajo aquí se realiza a través de un voluntariado, de personas que no cobran ni un centavo para realizar el trabajo que se hace. Así que el dinero que usted da está más que justificado y muy bien utilizado. A partir de ahí, les invitamos a que primero sintonice el canal. Segundo, recuerde la oración. Sin la oración no podemos alcanzar ninguna meta, ni personal ni del canal. Y finalmente, recordar el elemento material. ¿Cómo usted puede contribuir con FeTV? Puede ser voluntario y ayudar a la obra que estamos realizando. Puede también aportar de su pecunio algo para que el canal pueda seguir adelante. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, puede usar las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede usar las cuentas de 3 bancos concretos. Tenemos cuenta en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo de todo el país, que tenemos cuenta en el Global Bank y tenemos cuenta en el Banco General. Todas las cuentas tienen el mismo nombre, Fundación para Educación en Televisión, FeTV. En pantalla debe estar apareciendo a lo largo del programa el número de cuenta. Esto es importante para que los que deseen aportar, ya sea directamente del banco o a través de la banca en línea. Y para el final, como ustedes saben, en nuestro canal se está promoviendo la aplicación que se ha hecho muy popular en nuestro país, que es el Yapi. ¿Cómo usted puede donarnos a través del Yapi? Simple y llanamente puede buscar en el directorio del Yapi, esto es para las personas que tienen cuenta en el Banco General, buscan el directorio FeTV05 y ahí aparecerá y ahí puede donar de $1 en adelante. Recuerde lo que siempre digo, no es importante el tamaño de su donación, sino el corazón con que usted lo dé. Muchas personas que dan una donación pequeña hacen una montaña de donación que nos permitirá seguir adelante. Además, si usted se compromete con una donación mensual pequeña, la va a poder sostener en el tiempo y eso nos va a ayudar muchísimo a poder que el canal pueda seguir brindando esta tan edificante programación. Muy bien, dicho esto, vamos ahora a entrar en materia y vamos a hablar de un tema que es el ayuno y la penitencia. Y esto me llama poderosamente la atención, porque nuestro entrevistado, Esteban, es una persona joven. Y entonces generalmente tenemos la impresión de que las personas jóvenes lo que menos quieren es hablar de ayuno y penitencia, lo que quieren es gozar la vida, vamos a disfrutar. Así que vamos a hablar con Esteban del ayuno y la penitencia. ¿Qué nos puede hablar en términos generales, Esteban, del ayuno y la penitencia? Bueno, pues sí, como se mencionó, yo soy católico, tengo 21 años y pues algo que se puede mencionar del tema del ayuno
y de la penitencia es que da la impresión de que es algo como que va por periodos, ¿no? Que va como por etapas y que hay momentos muy específicos dentro de la iglesia en los cuales se habla de ese tema y luego el resto del tiempo como que se olvida. Entonces, lo que queremos llamarlo a usted, querido televidente, es que recordemos que esto es algo que va constantemente en la vida del ayuno y la penitencia, es algo que va constantemente a lo largo de la vida del cristiano. Y esto se debe a que es sumamente necesario para construir ese aspecto espiritual que conocemos dentro de nuestra fe cristiana. Y es que acontece que pues efectivamente, aún a pesar de ser joven, suele pasar de que, como mencionamos aquí, pues efectivamente uno quiere disfrutar la vida, uno quiere divertirse, salir con los amigos, pero también queremos, o al menos los jóvenes católicos deberían aspirar, al igual que los adultos y de todas las edades, a construir ese aspecto tan importante que es el ir desarrollando esa parte espiritual dentro de nosotros. Bueno, hay una cosa importante, Esteban. Fíjate, uno de los momentos de la formación está en aprender a decir no a los demás y decirse no a sí mismo. Porque es la experiencia de que, si bien es cierto, en la juventud uno aspira generalmente, como dice él, a disfrutar la vida, y no solo en la juventud, gente de todas las edades. ¿Qué pasa? Cuando usted no puede decirse que no, entonces si usted se pone a pensar, usted no va a lograr nada en la vida. Todos los días usted no tiene deseo de trabajar, pero tiene que decirle que no a la cama. Todos los días usted no tiene deseo de hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que decirle no a sus ganas. Hay ocasiones donde va a tener que decidir hacer una cosa u otra y va a tener que decir que no. Entonces, el poder negarse a uno mismo, como dice el Señor, es el fortalecimiento de la voluntad, que es importante. Entonces, imagínense un joven o una persona adulta que es como hoja llevada por el viento del placer. Entonces, una persona que lo que decide es por lo que me gusta o lo que me da placer. Entonces, pronto será esclavo de otros, porque tan pronto alguien detecta que el placer es que lo mueve, simplemente sabe qué placer darle y lo controla como un autómata. Entonces, he ahí muchas personas que son esclavos sin saberlo. Por eso es tan importante el ayuno y la penitencia. Pero continuando con lo que estamos hablando con Esteban Francisco. Esteban, ¿qué momentos son importantes o qué momentos se recomienda hacer ayuno y penitencia? Bueno, ocurre que dentro de la iglesia pasa un poco como, la iglesia es un poco el reflejo de lo que es la cultura de nuestro país. Y pasa efectivamente de que, bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? El jamón solo se compra para tiempo de Navidad. El jamón está disponible todo el año y todo aquel que lo puede comprar lo podría comprar. Y realmente la gente solo piensa en jamón en Navidad. Lo mismo o algo parecido pasa con el ayuno o la penitencia, ¿no? Llega la Cuaresma y durante todo el tiempo se predica que hay que hacer ayuno, que hay que hacer penitencia. Y en algunos casos particulares también durante el Adviento se habla del tema. No tanto porque muchas veces la gente ya está pensando en que viene la Navidad, en que vas a celebrarse la Navidad, y por tanto pues la gente está como con esa idea de que viene la fiesta. Ahora, ¿qué pasa? Que realmente dentro de nuestra fe cristiana el ayuno y la penitencia se puede practicar a lo largo de todo el año, de los 365 días del año. Los únicos dos fiestas donde la iglesia recomienda que no se haga el ayuno es durante la fiesta de Pascua y durante la Navidad, donde se recomienda a las personas que pues celebren esta fiesta no cristianamente, ¿no? Muy austeramente, y que no es necesario, no es indispensable que ayunen. Pero el resto del año, en cualquier momento que usted lo determine y que si su salud se lo permite, usted puede ayunar, al menos desde el punto de vista que se habla del alimento, privarse del alimento como a usted le parezca mejor, o privarse entonces de aquellas cosas que nos provocan placer, privarse de aquellas cosas que nos gustan por amor a nuestro Señor Jesucristo y para fortalecer entonces nuestro espíritu. Esto es importante, Esteban Francisco, porque fíjate, esto que me estás diciendo, porque muchas personas se ponen a pensar, usted no va a ir a una fiesta con cara de velorio, no va a ir a una fiesta, eso no tiene ningún sentido. Es más, si se siente triste, probablemente no va a la fiesta, ¿no? Porque la gente va a preguntar, ¿qué te pasa? Un poco el Evangelio hablaba de
¿por qué no estás vestido de fiesta? Dice que fue invitado a un banquete y alguien no estaba vestido de fiesta y que por qué viniste y no estabas preparado para la fiesta. También sí que efectivamente, como dice Esteban, la Pascua, que es una fiesta de las fiestas, ¿no? La cincuentena pascual y el tiempo de Navidad, que son tiempos de alegría, no son tiempos propios para el ayuno ni para la penitencia, son tiempos para gozarse en el Señor, para estar alegres. Y también hay periodos muy concretos donde la Iglesia recomienda de manera fuerte, como muy bien dice Esteban, el ayuno y la penitencia. Sabemos que los 40 días antes de la celebración de la Pascua, que incluye parte de la Semana Santa. Entonces ahí, esos 40 días de preparación, donde vivimos la Semana Mayor, ahí nos invitan. Ahora prontamente, que entramos en Adviento, es un tiempo también que se invita a la penitencia y a la preparación. Porque es importante que tengamos esto muy presente, porque pronto vamos a hablar más adelante del tema de los frutos espirituales del ayuno y la penitencia. Pero Esteban hizo un comentario que yo quisiera resaltar antes de que avanzáramos al cambio, es el siguiente. Fíjense lo importante que es, por ejemplo, la abstinencia. La abstinencia, que es lo que Esteban estaba hablando, de privarse de algo, de un placer. Analice algo. ¿Por qué la Iglesia le pide a usted que se prive de algo que realmente le guste? Voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, no le agrada mucho comer pan, entonces no le va a costar ningún trabajo dejar de comer pan. Pero si a usted le gustan mucho los chocolates, o tomar soda, o por ejemplo ir al cine, por mencionar algunas cosas, podemos decir superfluas. Si a usted le gusta mucho, ¿qué pasa con la privación de eso que le gusta de sobremanera? Va a haber dos cosas importantes. La primera, que usted va a poder ofrecerle a Dios ese esfuerzo. Es decirle, para mí es más importante tú que este placer. Y dos, nos vamos a fortalecer la voluntad, porque voy a aprender a saber de que hay cosas que me gustan, pero puedo decirles que no me dominan. Ustedes no han visto personas que dicen que no les gusta tanto el chocolate que no pueden verlo, porque no pueden verlo y no comerlo. Entonces, ¿quién lo controla? ¿Su voluntad o el chocolate? Lo controla usted. Entonces, póngase a pensar un momento también. Una pareja de novios, ¿no? Una pareja de novios, así como mi productora que está joven. Entonces tiene el novio y el novio la llama y le dice, tú eres lo más importante para mí, yo te quiero mucho. Sí, ¿cuándo vas a venir? Que bueno, hoy no voy a poder venir porque está lloviendo. Dice, oye, valiente amor ese que un aguacerito no lo deja llegar. Bueno, de la misma manera pasa con muchas cosas. Si una muchacha o un muchacho, el otro quiere demostrar el amor y resulta ser que cualquier cosa, el alcohol, los amigos, la diversión, no que es capaz de vencer eso, decirle que no por alguien que supuestamente quiere, entonces ahí está la medida del amor y la calidad de ese amor. Algo parecido ocurre con Dios, algo parecido. Si nosotros no podemos ofrecerle nada porque decimos que lo amamos mucho, pero no me toquen mis placeres, entonces ahí vemos la calidad de ese amor. Entonces, por eso es importante la penitencia, por eso es importante la abstinencia, por eso es importante el ayuno, porque son formas que nos ayudan a crecer como personas y en nuestra relación con Dios. Muy bien, dicho esto, ya estamos concluyendo esta primera parte del programa que estamos conversando con Esteban Francisco, que nos resulta ser interesante porque es un joven que nos está hablando, y estoy seguro que muchos de los que están viendo el programa nos está hablando de penitencia, cosa que no es muy frecuente. Así que vámonos al cambio y después vamos a preguntarle algunas otras cosas interesantes sobre este tema a Esteban. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después. Estamos entrevistando a Esteban Francisco y estamos hablando del ayuno y la penitencia. Y al concluir el segmento anterior, estuvimos hablando
del ayuno y la penitencia. En este segmento vamos a hablar con Esteban acerca de cuál es la importancia del ayuno en la vida espiritual. Esteban. Bueno, ocurre que hoy en día, como ha mencionado el Papa, ¿no?, en muchos de sus discursos, vivimos en lo que llamamos la cultura de la comodidad, ¿no? Todos buscamos que sea cómodo. El ser humano naturalmente tiende a estar cómodo, a sentirse bien. Y esto en sí no es algo malo, es natural, y de que pues efectivamente nadie quiere dormir en una cama incómoda, ni nadie quiere sentarse en una silla donde le duela la espalda, ni nadie quiere caminar más allá de lo que puede permitirse, o en un país como nosotros, ¿quién quiere estar en un lugar con aire acondicionado versus estar a pleno sol al mediodía? Es natural y a veces es hasta por nuestra propia salud que tendemos a la comodidad. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿no?, que no sé si también te ha pasado, le ha pasado a usted, de que a veces nos acostumbramos demasiado a estar cómodos, nos acostumbramos demasiado a que siempre cada pequeña incomodidad hacemos un gran esfuerzo por querer evitarla a toda costa. Entonces, al querer evitarla a toda costa, muchas veces caemos en una especie como de pereza, y dentro de esa pereza no solamente física, también caemos en una pereza espiritual. Y esa pereza espiritual nos puede llevar no solamente a faltar a cuestiones que tal vez no le damos mucha importancia, de que, bueno, hoy podía haber ido a misa, pero como hoy no es domingo, mejor me quedo tranquilo en mi casa. O aún peor, ¿no?, de que dejo de ir a la misa un domingo porque, bueno, porque como está lloviendo y me es incómodo, mejor me quedo aquí quieto en mi casa. O hoy podía haber levantado un poquito antes y rezar, pero no, mejor duermo esas par de horas más y no me levanto a rezar. Entonces, esa pereza en la que vamos cayendo es producto muchas veces de esa incomodidad, de esa comodidad a la que nos vamos acostumbrando. ¿Cómo romper entonces esa comodidad? Se rompe precisamente por medio de la mortificación. Aquí hemos hablado pues de lo que es el ayuno como tal, y ayuno se entiende normalmente por la privación de un alimento. Los diferentes tipos de ayuno, pues algunas personas ayunan comiendo solamente pan y agua, otros reemplazan una de las 3 comidas del día, o otros simplemente deciden privarse de una comida específica que les gusta, una soda, un dulce o algo por lo específico. Pero también entonces aquí hablamos dentro de la pregunta de lo que era la mortificación. Entonces el mortificarnos implica podernos obligar a salir de esa comodidad en la cual estamos para poder aprender a fortalecernos física y espiritualmente. Entonces esas mortificaciones pueden ser, por ejemplo, levantarnos un poco más temprano, el caminar un poco más, el no siempre buscar estar excesivamente cómodos, el tener la intención de esforzarnos un poco más en nuestro trabajo, esforzarnos un poco más en aquellas cosas que a veces nos complican, son difíciles, el obligarme a mí a hacer el bien en las cosas que no me son fáciles, ¿no? Porque un ejemplo sencillo es de que, como dice el propio Evangelio, al que me saluda yo lo saludo, y al que no me saluda yo no lo saludo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Obligarme a mí a hacer el bien a aquellas personas que no me es fácil o que simplemente no me agradan es también una forma de mortificación. De hecho, hablaba San Francisco de Sales que una de las principales formas de ofrecer sacrificios a Dios, fuera de maltratarnos tanto el cuerpo, de maltratarnos tanto a través del hambre o de los castigos físicos, era precisamente obligándonos a hacer aquellas cosas que no nos gustaban hacer, que no implicaban necesariamente un sacrificio físico. Otro ejemplo sencillo es, por ejemplo, aquellas cosas dentro del trabajo, ¿no? Hay cosas dentro de nuestro trabajo, de nuestra carrera, de nuestros estudios que nos gustan más que otras, y siempre tendemos a buscar aquellas cosas que nos gustan más que las otras. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo esforzarme a hacer las cosas, y no solamente hacerlas, sino a buscar hacerlas de la mejor forma posible, y ese es un perfecto sacrificio que se le ofrece a Dios, y eso Dios lo ve con buenos ojos. Otra importancia que tiene la mortificación es precisamente el hecho de que vemos en el Evangelio, ¿no?, de que Jesús, posterior a su bautismo, fue al desierto y ayunó, dice la palabra, que por 40 días y por 40 noches. Esto que nos enseña que Jesús, luego del bautismo, se estaba preparando para su vida espiritual, para su ministerio público, perdón. Y dentro de su ministerio público, antes de eso,
decidió tomarse ese tiempo para fortalecer el espíritu y fortalecer su voluntad. Por tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, como siempre debe ser el caso en nuestra vida cristiana, entonces podemos saber que si debemos prepararnos para hacer algo, si debemos prepararnos para dar una charla, para hacer algo de nuestros estudios, debemos prepararnos para asistir a la Eucaristía o para cualquier actividad que vayamos a realizar. Si queremos prepararnos espiritualmente, el ayuno y la penitencia son una forma que podemos hacer cotidianamente y una forma que si la hacemos correctamente es un perfecto sacrificio y a la vez una forma apropiada de entonces nosotros fortalecer el espíritu. Y una última aspecto que me gustaría tocar con respecto a la mortificación es con respecto a los pecados. Como sabemos, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Entonces, una vez que nosotros nos confesamos, efectivamente se nos ofrece el perdón. Pero no sé si recuerdan, porque es una costumbre todavía que se hace mucho, que los sacerdotes nos dejan lo que llaman una penitencia, ¿no? Que normalmente es hacer el rosario o algunos piden que hagan una obra de misericordia o que recen una cierta cantidad de tiempo. Entonces, estas penitencias, no solamente las de la confesión, sino las que podemos hacer fuera de lo que es este proceso de reconciliación, es que se pueden ofrecer por lo que llamamos las penas de vida por el pecado, que son como esas consecuencias espirituales que quedan luego de que nosotros hemos pecado. Y no solamente ofrecerlas por nuestros pecados personales, sino que incluso se pide muchas veces dentro de la iglesia que se ofrezca por los pecados de las demás personas, por los pecados del mundo incluso, ¿no? Durante muchos acontecimientos particulares a lo largo de la historia de la iglesia, se ha pedido siempre a los cristianos de que recen y de que ofrezcan penitencia y ayuno por intenciones específicas o por situaciones que están ocurriendo durante un periodo específico de la historia que pues parece muy complicado, ¿no? Un ejemplo puede ser la batalla de Lepanto, donde la propia iglesia se le pidió y el propio Papa pidió oración y penitencia para que se ganara la batalla. O también en la aparición de la Virgen de Fátima, la Virgen invitaba a todos los cristianos a que siempre hiciéramos penitencia por tantas almas que se perdían, por tantas almas que decía ella misma que se perdían porque nadie oraba por ellas y porque nadie ofrecía ese sacrificio que era necesario. Entonces, he aquí otra importancia de que no solamente es un bien personal para mí, sino que es un bien espiritual que puede ser ofrecido a nivel general. Gracias, Esteban. Creo que has abarcado muchos puntos importantes de todo lo que estamos hablando y yo quisiera rescatar el aspecto de que muchas veces decimos penitencia y la gente se va de un extremo al otro, ¿no? Un extremo, por ejemplo, sería la gente que ve en el 21 de octubre o antes del 20 de octubre, la gente caminando de rodillas, tirándole cera en la espalda, y no diríamos que esa penitencia física no tiene su valor. Sin embargo, la penitencia más agradable a Dios muchas veces tiene que ver con nuestro espíritu. Voy a poner dos ejemplos muy concretos. Uno muy sencillo y que es un poco practicado, y es la mortificación de nuestra alimentación. ¿Qué les parece una mortificación sencilla? Dejemos de comer lo que nos gusta y comamos lo que no nos gusta, pero que nos hace bien. Todos sabemos que hay muchas cosas que nos gustan y no nos hace bien. Si dejamos de comer eso, no nos va a hacer ningún mal físico, nada más vamos a mortificar el físico, ¿no? El gusto, y nos va a dar una gran mejoría en la salud y a su vez un fortalecimiento de la voluntad, y se lo ofrecemos a Dios. Un segundo ejemplo de mortificación sin necesidad de atentar contra la salud, y sencilla y muy espiritual, la mortificación de los estados de ánimo. Usted no ha visto una persona que se levanta temprano y se levanta, como decimos, con la manta arrastrando, o se levanta con el pie izquierdo y anda con una cara. Bueno, ahí está. Entonces, no, el estado de ánimo no soy yo controlo mi estado de ánimo. Entonces, la gente está triste, se deja llevar por la tristeza. Se levanta enojado, se deja llevar por el enojo. Se levanta eufórico, se deja llevar por la euforia. No, yo no soy mi estado de ánimo, yo soy yo y controlo mi estado de ánimo. Entonces yo puedo controlar mi estado de ánimo. Si yo le ofrezco a Dios, si Dios me pide que tengo que ser amable siempre, alegre, entusiasta, entonces yo tengo que controlar mi estado de ánimo. Y entonces para ofrecerle a las personas mi mejor cara. Entonces esto son formas de mortificar en nuestra vida.
Esteban, se nos acaba el segmento, pero yo quisiera que nos pudiera recomendar definitivamente cuáles son ejemplos de ayunos y penitencias que se podrían recomendar. Bueno, en pleno, lo que es en pleno siglo XXI, en plena época que estamos actualmente, pues efectivamente, aparte, ¿no?, de lo que mucho se predica de los ayunos del comer, de los ayunos de la penitencia física, pues yo recomendaría mucho el ayuno de cuestiones particulares de nuestra rutina. Puede ser el celular, y no necesariamente no dejar de usar el celular. Eso es como una puñalada. Sí, sí, es muy difícil. Sí, muy duro. Pero aquí les voy a dar el dato, y esto requiere mucho autocontrol, porque si bien es cierto, el celular se ha vuelto una herramienta fundamental que muchos la utilizamos para estudiar, para formarnos, para investigar, incluso para prepararnos para Mira la cara programas. que nos puso la productora cuando tú dijiste el celular, esa sí no le gustó. No, es que aquí eso es lo malo, ¿no? Que tenemos que ir a lo que no nos gusta. Entonces, tomar el celular y no usar lo que a mí me entretiene. Tomar el celular y agarrar, es que ese Instagram, oye, me llegó un WhatsApp, no lo voy a ver. Eso es una penitencia. Otra penitencia, el Netflix. Qué problema. Pero tú andas apuñalado muy duro. No sé si van a cambiar de canal, por favor soporten. Entonces, ¿qué pasa con el Netflix? Yo no estoy diciendo que no vean películas. A mí me encantan las películas. No sé si a ustedes les gustan las películas. A mí me encantan las películas. Sí, a mí me gustan las películas. Pero, ¿qué tanto tiempo le estamos dedicando? De superhéroes, sobre todo. Ah, sí, de superhéroes. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a este entretenimiento que podríamos estar dedicando a otra cosa? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a esa serie que nos gusta tanto, pero que podríamos invertir en otra cosa? Entonces, el saber cortar, el saber medir o el dejar del todo por un tiempo, ese tipo de prácticas son muy buenas y fortalecen al espíritu, y son penitencias que pues podemos ofrecer a Dios de manera perfecta. Otra cosa que podemos hacer también es entonces incluir cosas en la rutina, hacer pequeñas oraciones, hacer lecturas de la Biblia, esas cosas que sabemos que nos cuestan muchas veces y que como cristianos no incluimos en nuestra rutina. Entonces el yo abrir el espacio y ponerla ahí. ¿Y dónde entra la penitencia? En que ese día entonces que yo no tenga ganas, ese día entonces que yo llego cansado, ese día que no me siento, como quien dice, espiritual, ahí yo forzarme a hacer eso porque yo se lo prometí a Dios. Ahí está la penitencia y ahí está la mortificación. Bueno, Esteban, mira, hay una cosa que yo quisiera compartir con ustedes, fíjense. Hay una situación que obviamente, lo digo de manera poética, eufemística, porque no es que me voy a cortar las venas por eso. Cuando digo que me causa un dolor, es una expresión que quiero decir que me causa algún grado de incomodidad. Fíjense, a mí me ha tocado ir a algunos restaurantes con mi esposa y mi familia, y una de las cosas que me llama poderosamente la atención son las parejas. Y me refiero jóvenes y ya gente de edad casada. Y están uno frente al otro, incluso con el plato de comida, ya, y en vez de dejar el celular para degustar la comida y conversar, no. Están cada uno con su celular, enterrado la cara en el celular, incluso peor aún, tomándole foto a la comida, ¿no? Y pues, ¿qué parece? Familias enteras, papá, mamá y los hijos, 4 personas, todas mirando la pantalla del celular. ¿Y para qué se sentaron en la mesa aquí? Aquí, pregunto yo. Entonces, estas son situaciones. Jóvenes, novios, que debían estar conversando de lo que sea, de la inmortalidad del cangrejo, si quieren. No, cada uno frente a la pantalla, escribiendo no sé a quién. Cuando, perdónenme, jóvenes, le voy a decir algo, un viejo como yo le voy a decir. Cuando yo salía con mi novia, se suponía que mi novia y yo, el centro era yo y ella era mi centro. Si usted está con su pareja, ¿quién más puede ser el centro? ¿A quién está escribiendo? ¿Quién está importante? Y que no puede esperar. Entonces ahí vemos definitivamente que debemos evaluar qué tanto nos queremos. Porque qué desesperación está escribiendo a otro o a otra. ¿Qué? Si estoy con mi pareja, si supuestamente, con mi novia, con mi esposa, con mis hijos. Bueno, eso es lo importante de la mortificación, porque la mortificación nos ayuda a pensar con claridad y que no sean esos objetos, esos gustos, esos placeres o esas costumbres las que nos dominen y ya nos convertimos en personas irracionales, porque uno le dice eso y se enojan. ¡Ajo! Me decía un amigo que eso es como que tratar de quitarle el... ¿Tú has visto un perro cuando tiene un hueso en la boca? Trate de quitarle el hueso para que vea cómo va a reaccionar. Así reacciona mucha gente cuando uno le toca estos temas. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos con este interesante tema.
Muy bien, hermanos, estamos en el último segmento de este programa 2000 años después. Estamos entrevistando a Esteban Francisco y estamos hablando de ayuno y penitencia y hemos sacado varios puntos muy interesantes sobre la mortificación. Yo quisiera hacer un pequeño excursus sobre lo que Esteban estuvo hablando sobre la... Fíjense, cuando Esteban habló de la confesión hay un aspecto muy importante. No sé la juventud de ahora, pero en el pasado, cuando las personas hablaban de penitencia, generalmente lo que salía a la cabeza de las personas era un castigo. Una penitencia era un castigo. Entonces, cuando la gente escucha hablar que el Padre le dice, te voy a poner una penitencia, 3 Padre Nuestro y 2 Ave María. Y la gente dice, oye, pero es verdad que hacer 3 Padre Nuestro y Ave María es un castigo. O pongámosla de la otra manera, ¿qué puede ser de castigo la oración? Entonces, lo que pasa es que la palabra penitencia dentro de la iglesia no significa castigo, significa sacrificio para reparación o sacrificio de mortificación para el crecimiento del alma. Entonces, por eso es importante que la oración es penitencia o es sacrificio, el ayuno, la abstinencia, las obras de caridad, toda buena obra que uno puede hacer tiene esa connotación. Entonces, cuando el sacerdote nos está invitando a través de esa penitencia, es para que empecemos un camino en ese sentido de reparar el mal que hemos hecho, porque cuando pecamos, hacemos un mal. Así mismo como cuando usted hace un bien, ese bien revierte en usted mismo y en el prójimo. De la misma manera, el mal, cuando usted peca, ese mal revierte en usted y en el prójimo. Entonces, ese mal tiene que ser reparado en nuestra alma y en el alma del prójimo o en la sociedad. Entonces, la penitencia es un medio para contribuir a esa reparación. Por eso es tan importante este tema que estamos llevando adelante, que no solo, como hemos enfocado también el crecimiento espiritual o individual, sino también el social. Entonces, aprovecho para preguntarte, Esteban, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer o realizar una buena penitencia, mortificación, ayuno, etcétera? Bien, acá es importante tener un aspecto clave. Y es que qué tanto tiempo muchas veces nosotros nos dedicamos a conocernos a nosotros mismos. Y aquí va el aspecto importante. En qué punto tenemos que intentar conocernos para hacer bien o hacer correctamente la penitencia. Y es que, como dijimos al principio del programa, el ser humano naturalmente tiende a la comodidad y es en todo tendemos a la comodidad. Y la penitencia no es un caso aislado, precisamente hasta en la penitencia podemos tender a nuestra propia comodidad. Y ahí es donde entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y para poner un ejemplo no sencillo, es que hay personas, por ejemplo, que el tolerar el hambre no se les es tan difícil, ¿no? Hay personas que cuando tienen hambre, pues se amargan, ¿no? O sea, el estado de ánimo se les viene al piso, se molestan. Yo he escuchado de personas que lloran cuando tienen mucha hambre. Esa persona le aseguro que no va a ayunar de cuestiones del comer. En cambio, una persona que tolera perfectamente el hambre, que no es gran cosa y que puede pasar mucho tiempo sin comer, posiblemente sí va a querer ayunar entonces en cuestiones del alimento. Lo mismo, una persona que no le gustan las películas, se va a poner de penitencia que no voy a ir al cine. Una persona que le gustan las películas, posiblemente entonces va a ponerse una penitencia en otra cosa. Entonces tenemos que tener cuidado en no buscar nuestra comodidad en la penitencia. Porque si buscamos nuestra propia comodidad en la penitencia, no es que no nos estamos sacrificando, sí lo estamos haciendo, pero no estamos yendo tan profundamente como podríamos ir y asimismo entonces los resultados no van a ser tan satisfactorios ni tan avanzados como nos gustaría, ¿no? Dependiendo de lo que estemos aspirando. Otro aspecto importante y que no solamente aplica para la penitencia, sino para muchas otras cosas en la vida, es el establecimiento de la meta. No es más perfecto ni es más profundo el ayuno o la penitencia entre más largo o más grande yo me ponga la meta. Si yo me digo que por un año yo no voy a usar el celular o que por un mes yo no voy a usar el celular y a los 2, 3 días ya fallé, lo más seguro es que entonces diga, bueno, el otro año lo intento de nuevo, porque eso es lo que muchas veces pasa. Entonces no es una cuestión tampoco de qué tanto tiempo yo me voy a poner o me voy a poner una meta entonces que yo no puedo abarcar, porque lo que voy a hacer es que voy a fallar temprano o voy a fallar a la mitad y entonces voy a dejarlo de lado. Que desde el punto de vista espiritual también cabe resaltar
que cuando uno no tolera esos fallos en uno mismo, también es un poco de soberbia muchas veces, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a fallar? ¿Cómo yo voy a equivocarme en esto, ¿no? Y San Francisco de Sales hablaba un poco de eso, ¿no? De que debemos siempre tener presente que no somos ni más pecadores ni menos pecadores. Somos un pecador más, un pecador cualquiera, y de que, bueno, de que cuando caí o me equivoqué en la penitencia que estaba haciendo, pues soy humano, le pido perdón a Dios, busco la confesión de ser necesario y sigo adelante. Entonces hablamos de conocernos a nosotros mismos, de establecer las metas y de buscar, por supuesto, cuestiones que sean lícitas, ¿no? Porque si usted en su caminar pues decidió que quiere mortificarse fuertemente, pero su salud no se lo permite, entonces ya ahí estaría cayendo en una cuestión de atentar contra sí mismo, y eso tampoco es correcto, ¿no? No privarse de la comida si su estómago no se lo permite, o su edad no se lo permite, o si el doctor no se lo permite, porque entonces también es nuestro deber velar por la salud de uno mismo. Tampoco mortificarme en cosas que voy a afectar a personas de las que yo soy responsable. Si yo soy un padre de familia y de pronto yo digo, bueno, como yo no voy a comer más, no sé, más comida rápida, entonces nadie en mi familia, no le voy a comprar nada a nadie porque yo estoy haciendo penitencia. Usted es el de la penitencia, no sus hijos ni las personas que están siendo responsables de usted. Entonces buscar penitencias que sean para mí personales y no buscar imponerlas a los demás, y mucho menos afectar a aquellas personas de las cuales yo soy responsable. Y por supuesto también esto que también es una enseñanza, ¿no?, que nos dio Jesús, ¿no?, de que no seas el que ayuna y entonces pone mala cara para que los demás noten que estás ayunando. Lo mismo, si usted está haciendo una penitencia de cualquier tipo, no es tampoco para que entonces su estado de ánimo esté todo decaído y que la gente lo vea triste cuando le pregunten, no, es que yo estoy haciendo mucha penitencia, ¿no?, porque yo quiero ser muy santo y yo quiero que todos los demás vean que yo, lo santo que yo soy. Esa tampoco es la actitud, es hacer un ayuno o una penitencia con una actitud correcta para poder ofrecer entonces ese sacrificio apropiadamente a Dios. Mira, entonces lo importante acá es la educación. Fíjense, muchas personas se equivocan en el sentido de que sí, la iglesia ha dicho que el ayuno es entre los 18 y 60 años. Después de los 60 no es que no se pueda hacer ayuno, sí se puede, si la persona tiene la contextura física y la salud, lo puede hacer. Pero es como un límite de sentido común, y 18 porque se considera que ya está en la etapa adulta. La abstinencia generalmente lo ponen entre los 14 y 15 años. Sin embargo, escúchame, la penitencia o la mortificación es para cualquier edad. Fíjese que la Biblia dice que incluso se podía hacer mortificación hasta con los lactantes. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, sí. Póngase a pensar un momento. Voy a poner un ejemplo de un niño de 5 años que ya tiene uso de razón y estamos en Cuaresma, ¿no? Entonces usted se sienta y le explica y le dice, mira, estamos haciendo todo un sacrificio y vamos a privarnos de algo. Y usted le dice, mira, por tal sacrificio, usted no va a usar el celular, o este periodo no va a usar la tablet, o no va a ver televisión. ¿Y papá qué está haciendo? Papá está haciendo esto, mamá está haciendo esto, y el hermanito está haciendo esto. Y usted le enseña a tener un espíritu de mortificación, porque nosotros generalmente pensamos de que los niños, ¿para qué? Si usted no le quita nada que lo vaya a matar. De hecho, hay psicólogos que ya dicen que hay que privarle de celular y equipo electrónico. Así que si usted de repente por Cuaresma o por Adviento, por un tiempo de penitencia, decide, mira, por este tiempo en particular te vamos a privar de esto. Ah, no, que se va a enojar. Claro que se va a enojar, igual que nosotros. Pero no le está privando de nada malo. Le está enseñando a que hay que aprender. Después que le pase el enojo, va a ir poco a poco a aprender y a entender. Pero que si no los educamos, entonces cuando tiene, ¿qué pasó? Cuando tiene la adolescencia, ¿usted cree que va a tomar eso? Eso va a ser una lucha cuesta arriba, porque no lo explica. Entonces me dirijo a los padres y de familia que tienen hijos de edad escolar para que vayan explicándole y enseñándole esto. Muchas veces no lo hacemos. Esteban, la última pregunta del programa. ¿Qué frutos debemos esperar de esto, de la mortificación, la penitencia, el ayuno, la abstinencia? Bueno, algo que se me pasó a mencionar también, otra cosa para que no haya confusión con respecto al tema, es que no es únicamente, no es lícito o no es válido el ofrecer un aparente sacrificio, una pequeña mortificación de algo que ya es pecado. Si algo es pecado y yo digo que mi mortificación va a ser no hacer eso,
no es lícito porque se supone que como cristianos estamos obligados a evitar el pecado, ¿no? Por poner un ejemplo. Un ejemplo, bueno, alguien que peca de lujuria o alguien que consume material, por ejemplo, pornográfico, eso es un pecado. Y no puede decir que una penitencia es que yo voy a dejar de ser lujurioso o voy a dejar de consumir ese material por cuaresma o por un cierto tiempo y esa es mi penitencia. Se supondría que dentro de su vida cristiana usted debe evitar el pecado a toda costa y eso es una obligación. Entonces no es válido el que si algo es pecado, yo voy a dejar de hacerlo porque entonces esa es mi penitencia. Así que es muy importante también tener presente cuáles son los pecados y qué no es pecado. Y qué la no clásica de que en cuaresma no voy a hablar mal del prójimo. Ajá, esa es la clásica. Entonces, ¿qué ocurre? Que otro de los frutos, ¿no? Que no dicho por mí, sino dicho de San Francisco de Sales, que ya lo hemos mencionado bastante en este programa, es que él decía que para que el fin de todo laico, de todo cristiano, independientemente de su estado, independientemente de su estado, entiéndase, estado de vida, laico, sacerdote, religioso, era alcanzar la santidad. Ser santo independientemente del oficio del cual usted desempeñara. Si es abogado, ser santo abogado. Si es psicólogo, ser santo psicólogo. Si es presidente, ser santo presidente. En cualquier aspecto de su vida, usted debe ser cristiano, católico, santo. Entonces, aparte de eso, ese es uno de los frutos. Aspirar a la santidad, como toda cosa que debemos hacer como cristianos, debe ser siempre aspirando a ser santo. Otra cosa que mencionaba el santo era que por medio de la mortificación uno se volvía menos carnal y más espiritual, ¿no? En palabras más sencillas, yo dejo de apegarme tanto a las cosas de aquí, a las cosas de este mundo, y empiezo a atender más a las cosas del cielo, empiezo a atender más a lo espiritual, empiezo posiblemente a encontrarle más agrado a las oraciones, empiezo a encontrarle más agrado a participar de la Eucaristía, a comprender cosas que antes no, de otros santos o de otras personas más elevadas que antes yo no comprendía. Porque muchas veces estamos muy apegados a las cosas aquí en la tierra y esas ataduras se rompen precisamente por el proceso de la mortificación. Entonces, cuando yo me mortifico, yo, por así decirlo, miro más al cielo y dejo de mirar más a mí mismo, dejo de mirar más a mi propio vientre o a lo que a mí me interesa y más a lo que Dios espera de mí. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por toda esta exposición. Esteban Francisco nos ha dado una verdadera enseñanza, catequesis sobre esto de la mortificación y el ayuno. Una última conclusión para cerrar el programa, Esteban. Bueno, me gustaría entonces concluir primero llamando a la reflexión, a que cada uno de ustedes, queridos televidentes, reflexione con respecto a qué tanto yo me estoy mortificando, qué tan cómodo estoy siendo, ¿no?, conmigo mismo, qué tan poco me estoy exigiendo dentro de por supuesto, de todos los parámetros que aquí hemos explicado, y que no le tenga miedo a incomodarse, no tenga miedo a mortificarse, porque al final nuestro objetivo es llegar al cielo. Y yo les aseguro, como decía un sacerdote, había un sacerdote que contaba un chiste que decía que a nosotros, a los perezosos, dice, nosotros tenemos que llegar al cielo o nos vienen a buscar. Entonces, lo mismo con nosotros. No podemos esperar que vengan los ángeles y nos vengan y nos recojan y nos lleven al cielo. Nosotros tenemos que esforzarnos por intentar llegar al cielo y la mortificación es uno de los primeros pasos para entonces poder aspirar a llegar algún día al cielo. La mortificación y la penitencia es al alma lo que el espíritu, lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Al principio cuesta, al principio nos duele el cuerpo. Una hija mía me decía que el dolor del bueno, dice, cuando uno hace ejercicio. Y uno le va pasando eso, pero después se convierte en una necesidad, se convierte en fuente de energía. Cada esfuerzo, y que la persona que practica ejercicio físico me va a comprender. Igual pasa con la penitencia, el ayuno y la mortificación. Al principio cuesta, al principio duele, pero conforme va avanzando, los frutos de alegría, paz, autodominio, gozo en el Señor van a ser incalculables. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar en otro programa más de 2000 años después, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Agradecemos a Esteban Francisco, su compañía acá y su catequesis y su experiencia y su sabiduría a pesar de su juventud. No nos queda más que decirle a todos que nos vemos próximamente en otro programa más y que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.